las actas. Esta es nuestra primera sesión del año. No, cambiamos de numeración. Ya, pero es la primera sesión del año. Feliz año nuevo para todos nuestros parlamentarios, nuestros equipos, nuestros invitados. Y le quiero dar un muy feliz cumpleaños a mi querido colega diputado Winter, ¿ya?, que está de cumpleaños. Así que me van a permitir que yo le voy a dar un abrazo como presidenta. Siéntate aquí, presidenta. Sigue tú. Tienes que decir las actas. Hola, buenas tardes. Las actas de las sesiones 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 se ponen a disposición de los miembros de la comisión y la señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, con el correspondiente informe financiero. Oficio del abogado oficial mayor de Secretaría de la Cámara de Diputados, por el cual informa que la Sala aprobó en general el proyecto de ley que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, el que por haber sido objeto de indicaciones ha sido remitido a esta comisión con objeto de que emita el segundo informe. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joana Chicardini, Girardi, Hernando, Sandón, Parra y Rojas, y de los diputados señores Calisto, Mellado, Don Cosme y Sabaj, que modifica la Ley 20.370, que establece la Ley General de Educación, para extender el ámbito de su aplicación, incorporar mayores exigencias a la convivencia al interior de la comunidad educativa y sancionar toda forma de violencia que en ella se presente. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Alessandri, Barros, Bobadilla, Morales, Moreira, Noman, Songüesa y Urrutia, Don Osvaldo, y la diputada señora Hoffman, que modifica la Ley 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su fiscalización, para establecer como infracción grave y sancionar en consecuencia la propagación de tendencias político-partidistas en el proceso de enseñanza. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando y Marzana y de los diputados señores Castro, don José Miguel, Célic, don Ricardo, Jarpa, Mellado, don Cosme, Pérez, don José, Sepúlveda, don Alexis, Torrealba y Torre, que modifica la Ley 20.370 General de Educación para incorporar en los niveles de enseñanza básica y media la asignatura de Educación Ambiental con los contenidos generales que indica. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Sangüesa, Coloma, Gaona, Hernández, Lavín, Morales, Noman, Sabajo y Urrutia, don Osvaldo, y la diputada señora Amar, que modifica la Ley 20.370 General de Educación para exigir a todo establecimiento educacional la incorporación de la educación emocional de los estudiantes para el desarrollo de sus habilidades emocionales. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi, Rojas y Vallejo y los diputados señores González, don Rodrigo, Mellado, don Cosme, Santana, don Juan y Winter, que modifica las leyes del ámbito de la educación que indica en materia de evaluaciones, indicadores de calidad, estándares de aprendizaje, planes y programas de estudio y otras materias. Ordinario número 6 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 597 de esta comisión, por el cual se solicitó complementar respuesta a oficio 516, especificando los recursos asignados a los municipios de las comunas señaladas por los conceptos de subvención pro retención y fondo de apoyo a la educación pública FAEP, detallando los convenios firmados, sus montos y la forma de aplicación de los mismos. Material que se encuentra a disposición de la Secretaría de la Comisión. Ordinario 1447 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 851 de esta comisión, por el cual se remitieron correos electrónicos a la expresidenta de la FEU Arcis y de los doctorandos que se individualizan, y se le solicitó emitir un pronunciamiento respecto de las problemáticas de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales Arcis. Ordinario 1448 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 852 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la situación que afecta a la Asociación de Funcionarios de la Agencia de la Calidad, quienes no han recibido los bonos asociados al programa de mejoramiento de gestión del año 2018, debido a errores en la transcripción de las metas de cumplimiento a la DIPRES en relación con los indicadores, tasa de accidentabilidad, gobierno digital y porcentaje de establecimientos educacionales con entrega oportuna de informe de resultados, indicadores que se encontraban cumplidos. Ordinario 1423 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 900 de esta comisión, por el cual se solicitó informar detalladamente respecto del FAEP, su ejecución, el gasto y evolución del mismo, así como el porcentaje que se ha utilizado para pagar deudas
en comparación a lo gastado en implementación e inversión. Ordinario 1444 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 984 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de las características y condiciones del convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Universidad Tecnológica Metropolitana, que tiene por finalidad reubicar a los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Ordinario 85, el alcalde de la Municipalidad de Santiago, mediante el cual da respuesta a oficio 1020 de esta comisión, por el cual le comunicó que tomó conocimiento de la distribución de los recursos asignados al PADEM, que contempla una reducción de 1.900 horas con respecto al año anterior, lo que equivale a reducir 44 docentes de jornada completa, por lo que se le solicitó informar acerca de las razones de la citada redistribución, así como respecto de los criterios utilizados. Ordinario 2839 del director de presupuestos, mediante el cual da respuesta a oficio 976 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la forma en que se materializará en la Ley de Presupuesto del año 2020 la propuesta de creación de una modalidad educativa de reingreso destinado a niños, niñas y adolescentes que hoy se encuentran excluidos del sistema escolar a través de un sistema de financiamiento permanente y adecuado y no mediante proyectos concursables. Ordinario 356 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 1031 de esta comisión, por el cual se solicitó informar si se efectuó alguna fiscalización respecto a la situación en que un grupo de ingenieros civiles industriales de la Universidad Arturo Prat de Iquique presentaron una querella criminal por los delitos de suprimir o cambiar a los autores de propiedad intelectual y de asociación ilícita en contra de un conjunto de académicos de la carrera de Ingeniería Civil de dicha casa de estudios, y cuáles son las medidas que se han implementado para abordar esta problemática. Ordinario 374 del Superintendente de Educación Superior, por medio del cual da respuesta a oficio 1044 de esta comisión, en el que se le solicitó, en relación con la situación que aqueja a la Universidad de Atacama, adoptar todas las medidas y acciones necesarias para fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior, y en particular realizar una visita en terreno a esa casa de estudios que permita analizar los antecedentes y recabar información acerca de las dificultades que han provocado la crisis financiera, administrativa y académica de esa institución. Ordinario 2312 del Superintendente de Educación Escolar, mediante el cual da respuesta a oficio 1012 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de si los criterios utilizados por el sostenedor para decidir el proceso de cierre anticipado del año escolar, tanto del Internado Nacional Barros Arana como del Instituto Nacional, han cumplido con la normativa vigente. Asimismo, se le consultó acerca de la procedencia de las medidas que se adoptarán para subsanar los problemas de repitencia que se estarían produciendo por la falta de clases y de notas en ambos establecimientos, así como la forma como se cumplirá la obligación del sostenedor de proveer el servicio educativo hasta el término del año escolar. Correo electrónico de la diputada señora Cristina Girardi, a través del cual solicita dar lectura a correo que adjunta a fin de adoptar un acuerdo respecto de las acciones a seguir. Documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional en el marco de la tramitación del proyecto de ley que analiza los principales contenidos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial en su versión original, Ley 20.248, y actualiza las modificaciones realizadas en sucesivos cuerpos legales a la fecha, que había sido solicitado por la Comisión. Comunicación del gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, AG, señor Luis Opaso, a través del cual reitera su solicitud de audiencia con la Comisión a fin de exponer la posición de la ABIF respecto del proyecto de ley que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Comunicación del presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Departamento de Educación Municipal, señor Roberto Ollarse, por medio de Ñuble, por medio de la cual señala que los funcionarios de los departamentos de educación municipal son víctimas de la Ley de Educación Pública 21.040, la que ha provocado el despido del 96% de los funcionarios que trabajan en la Administración Municipal de la Educación al momento del traspaso efectivo, sea en los DEM o Corporación de Educación Municipal. Sostiene que esta injusticia es soportada en Chile previo al 18 de octubre, ley que establece inequidades sin pudor alguno, cuyos nefastos efectos hoy no tienen explicación. Exige el mismo trato que reciben los profesores y los asistentes de la educación al ser traspasados a la nueva administración, esto es, continuidad laboral. Expresa que esa federación está por la desmunicipalización de la educación, pero sin despidos. Actualmente, en la instalación del nuevo servicio local de educación pública denominado Andalien Sur, de 217 funcionarios, solo 12 tienen continuidad laboral, lo que los indigna y uno de los tantos motivos de este estallido social. Les alegra que al momento del traspaso sus colegas, profesores y asistentes de la educación no pierdan su fuente laboral y no sean obligados a un concurso. En cambio, a ellos se les obliga a participar en un concurso que como resultado reduce la continuidad laboral del 96% de los funcionarios.
Por ello, se hace insostenible que en la región de Ñuble, de los 600 trabajadores, 564 quedarán sin continuidad laboral con el nuevo sistema de administración educacional. Solicitan a la Comisión modificar la ley y permitir que puedan seguir trabajando. Copia de correo electrónico del profesor Martín Correa, en el que se refiere a la situación que se producirá al asumir como rector de la Universidad Arturo Prat una persona que enfrenta querellas por delitos vinculados a la apropiación de trabajo intelectual de estudiantes y asociación ilícita. Copia de correo electrónico de la señora Francisca Silva, quien señala que un académico querellado por los delitos de robo de propiedad intelectual y asociación ilícita asume como rector de la Universidad Arturo Prat sin decreto y utilizando el nombre del Ministerio de Educación. Comunicación del profesor Héctor Salazar, sostenedor de la Escuela Particular Subvencionada Chaquián de la Unión, Región de los Ríos, por medio de la cual señala que como consecuencia de la baja tasa de natalidad en el país, muchas escuelas del sector rural cerrarían, que las escuelas que quedaron dentro del decreto de subvención piso rural se les paga por una matrícula de 18 niños, aun cuando tengan un alumno, cumpliendo así el Estado de Chile con velar por la educación de todos sus niños, niñas y adolescentes. Solicita el patrocinio de un proyecto de ley de subvención mínima o piso rural, la que beneficiaría el arraigo cultural de educandos, evitaría la migración de las familias del campo a la ciudad y el desempleo de los docentes en el país, beneficiaría a las escuelas municipales, además de que muchas prestan mucho servicio a la comunidad. Señala que lleva 40 años de servicio en educación rural y al cerrar la escuela quedará cesante. Correo electrónico del presidente del sindicato de Fundación Integra, señor Rodrigo Enero Segovia, quien en representación de los sindicatos de la Fundación Integra solicita audiencia con la Comisión para referirse a la situación por la que están atravesando. Señala que les están suspendiendo la negociación, el otorgamiento de aguinaldos, el reajuste adicional y negando el cumplimiento del protocolo de homologación de sueldos y condiciones laborales con Junge, el cual quedó especificado en la glosa 5 del capítulo Subsecretaría de Educación Parvularia de la Ley de Presupuesto. Comunicación de una agrupación de docentes por reparación de la deuda histórica de La Pintana, a través de la cual señalan que ante los precedentes de reconocimiento y jurisprudencia de la deuda histórica docente, además de las acciones que han realizado los docentes en el tiempo con distintas formas de diálogo durante los diferentes gobiernos y promesas de mesas técnicas para estudiar una solución al tema, siendo una deuda importante en sus sueldos desde el año 1986, del 90%, que debiera haber ido bajando paulatinamente, la que se encontraba vigente al momento del traspaso de la educación pública a los municipios, interrumpiéndose el beneficio fiscal con la acción del traspaso, es que proponen una reparación a dicha situación consistente en un bono de 18 millones a cada profesor y de 100.000 a las pensiones de por vida, considerando que los docentes en su mayoría tienen o bordean los 80 años y más. Copia de correo electrónico de la expresidenta de la Federación de Estudiantes ARCIS y exvocera de la CONFET, señora Sandra Beltrami, que dirigió al Consejo Nacional de Educación en representación de más de 100 estudiantes que rindieron el 19 de diciembre pasado el examen de grado escrito de la carrera de Derecho de esa universidad, en el que solicita, primero, contar durante la primera semana de enero con los resultados finales y, segundo, dada la complejidad inesperada del examen a que no se cumplió el compromiso por parte de la DIVESUB de no hacer preguntas capciosas, evaluar al 50%, como señalan los reglamentos de la ARCIS, respecto al examen de grado de Derecho y no al 60% de grado de dificultad. Y 3, entregar formalmente una fecha para el examen siguiente, puesto que alrededor de unas 60 personas no pudieron rendirlo por razones académicas o personales, y para las personas que pudieran reprobar el rendido del 19 de diciembre pasado. Correo electrónico de la señora Paulina Pedraza, quien señala que estudió Administración Pública en la Universidad de Antofagasta de 2003 a 2005 con Fondo Solidario, que cuando quiso retomar la carrera del año 2007 para completar cuarto y quinto año no pudo porque no se podía obtener becas o créditos partiendo de cuarto año por no haber congelado. Dio nuevamente la PSU y entró otra vez a primer año, ya que era la única forma de postular a los beneficios estatales. Los primeros años obtuvo beca, pero se la quitaron en tercero o cuarto año por estar trabajando. Trabajaba de guardia ganando 350.000 pesos, pero para el gobierno, a su juicio, eso debió ser mucho dinero, ya que no calificaba para seguir recibiendo la beca. Sin embargo, le otorgaron crédito otra vez y la universidad también le otorgó un crédito. Actualmente debe 15 millones de pesos entre las 2 veces que estudió la carrera. Piensa que en realidad debería pagar unos 5 millones según el valor de la carrera en esos años. Espera que se analicen en detalle estos casos y se le dé una solución para pagar lo justo. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias. Se ofrece la palabra, diputada Girardi. Bueno, lo primero, presidenta, es lo que sale en el punto 22, 23 respecto del rector de la Universidad Arturo Prat, y también me parece que está en el punto número 7 de la cuenta, que es la respuesta a la superintendencia.
Bueno, nosotros remitimos un primer oficio que lo solicitó el diputado Pardo hace unos meses atrás, y las denuncias son por apropiación indebida de propiedad intelectual, asociación ilícita para delinquir, falsificación de instrumento público, querella criminal interpuesta por un grupo de exalumnos, sumario administrativo realizado por la universidad, sumario de la Superintendencia de Educación Superior y denuncia en la Contraloría General de la República, donde se solicitó a la Contraloría General de la República Nacional que asuma la investigación sumaria, ¿no? Se supone que el rector Martínez, ¿no?, además habría asumido el 30 de diciembre invocando un folio de un decreto que todavía no está firmado, ¿no? Supuestamente, por los antecedentes que nos entregaron hoy día, el Ministerio estaría firmando hoy día el decreto para que asuma el nuevo rector, ¿no? Con todos estos antecedentes, a mí me parece sumamente complejo que el Ministerio firme el decreto de nombramiento de un rector que está en una situación bastante compleja respecto de todos los antecedentes que están en conocimiento tanto del Ministerio. Esta situación fue denunciada y conocida en agosto del año 2019, ¿no? Y por lo tanto a mí me gustaría que le pudiéramos remitir un oficio a la ministra, ¿no? Y ojalá pudiéramos hacerle llegar a través de los asesores del Ministerio, ¿no?, en forma más rápida, la importancia que tiene de revisar la firma de este decreto de nombramiento, dadas los antecedentes que existen, ¿no? Hay querellas criminales, hay investigaciones sumarias en curso, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo esto, el Ministerio aparentemente estaría firmando el decreto de nombramiento del rector de la Universidad Arturo Prat, ¿no? Y a mí me parece sumamente complejo, ¿no? Yo estoy solicitando una reunión con el Contralor General de la República junto con los alumnos para que podamos ver si efectivamente, habiendo un sumario en curso de la Contraloría General de la República, esta pudiera dar una toma de razón al decreto de nombramiento. Pero ya me parece grave que el Ministerio, en antecedente de todo, o en conocimiento de todos estos antecedentes, a pesar de ello, firme el decreto de nombramiento, y me parece sumamente peligroso, ¿no? Eso quería plantear como primer punto. Y no sé si hay acuerdo en la comisión que pudiéramos remitir tomemos eso. acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo. Ya, sobre la Universidad Arturo Prat. Sí, y lo segundo, que en la cuenta aparece el proyecto que presentamos respecto de educación emocional. Hay otro también que ingresó, también de diputados del oficialismo, y yo creo que sería interesante solicitarle a la presidenta que pudiéramos poner en tabla estos proyectos que tienen que ver con mejorar las condiciones en que se realiza la educación en Chile y que tiene que ver con incorporar con fuerza la educación emocional y cambiar los parámetros con los cuales hoy día se hace educación en Chile, ¿no? Hacer realmente educación para el desarrollo humano y no solamente para cumplir con estándares educativos y no para el desarrollo de los ámbitos principales del desarrollo humano, como es la educación emocional. Entonces, creo que sería muy importante, Presidenta, que pudiéramos... Yo sé que hay muchos proyectos que usted tiene, que tenemos en tabla y que tenemos que sacar adelante, ¿no? Pero yo creo que sería muy relevante para el país y para los niños de Chile que pudiéramos tramitar el proyecto de educación emocional y cambiar de una vez por todas la forma en que se hace educación en Chile. Eso como solicitud expresa. ¿Alguien más? ¿Diputados, diputadas? ¿No? ¿Pasamos al varios? ¿Algún varios? Ya. ¿Sí, no? Bueno, diputada Girel. Sí, solamente con respecto al tema de la PCU, que pudiéramos efectivamente tener una información más detallada por parte del Ministerio respecto a lo que está pasando, ¿no? Porque hoy día salió de hecho estábamos, antes que iniciáramos la comisión,
¿ya? Había un error respecto de que se había suspendido la PSU en todo el país, ¿ya? Esa fue la noticia que de repente salió, ¿ya? Y yo creo que sería importante que el propio Ministerio oficialmente pudiera también informar a esta comisión para no caer en errores como los que se están cayendo respecto de cómo va el proceso, ¿ya? Yo creo que hay muchos jóvenes que están efectivamente, yo no estoy de acuerdo con la PSU, quiero plantearlo aquí expresamente. Creo que hace más de 10 años que los jóvenes vienen planteando el problema que tiene la PSU. Muchos académicos y muchas investigaciones han señalado que es un instrumento sumamente discriminatorio, ¿no? Y lamentablemente tenemos que llegar a estas formas bastante violentas para que algo cambie, porque durante los 10 años que esto se ha planteado, nunca ha habido ni una coma de la PSU que se ha modificado, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es importante hacerse cargo, ¿no? Y ya que no podemos seguir chuteando los problemas para que tengan que haber estallidos sociales, tengan que haber formas violentas para que los jóvenes, y no solo los jóvenes, ¿no? Muchos sectores del país que vienen planteando estos temas como problemáticos y que nunca las autoridades definen acciones para hacer los cambios. Yo creo que es el minuto de que efectivamente el Ministerio, ¿no? El CRUCH, ¿no? Y las autoridades de educación ya no sigan chuteando el problema y que podamos efectivamente contar con una herramienta distinta que no discrimine a los jóvenes y que sea de verdad justa para poder acceder a la educación superior. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Girardi. En términos de información sobre el punto, lo que se entregó oficialmente es que de los 729 locales de rendición se tuvo que suspender en 64. Eso es lo que había salido de manera errónea y en un comienzo se entendió que se había suspendido en todo. Yo estoy plenamente de acuerdo con que solicitemos la información al Ministerio, al CRUCH y al DEMRE. Refería a lo de la prueba actual y el futuro. Diputado Badilla, sobre el punto. Sí, Presidenta. Está prendido. Y se escucha fuerte y claro, ¿no? Presidente. Sí. 1, 2, 3, probando. Estamos. Presidenta, la verdad es que yo estoy de acuerdo con solicitar toda la información que sea necesaria, pero quisiera referirme en particular a la reflexión que ha hecho la diputada Girardi. Podremos compartir de que efectivamente el instrumento puede no ser del gusto de todos y que hay que provocar cambios, pero lo que sí yo echo de menos en la reflexión de la diputada Girardi, y pido que no solo solicitemos información, sino que también condenemos la actitud matonesca que han tenido una minoría para impedir que la inmensa mayoría de los estudiantes que tienen el derecho a rendir una prueba como esta y una minoría insignificante se los está impidiendo. Sean 2, 3, 4, 5, 10 o 64 establecimientos educacionales donde se les impidió ejercer el derecho a rendir la prueba, debiéramos nosotros como Comisión de Educación condenar esta actitud, como digo, matonesca de una minoría que ha impedido que se ejerza el derecho a rendir un examen como el que estamos comentando. Porque nos estamos acostumbrando, o yo diría mal acostumbrando, a exigir derechos para provocar cambios, pero los derechos también significan de que aquí debemos respetar los derechos de quienes opinan distinto. La inmensa mayoría de los estudiantes, reitero, han concurrido a los establecimientos a rendir sus exámenes y una minoría insignificante, violentista y matonesca se los ha impedido. Yo creo que debiéramos pedir la información, pero a la vez como comisión sacar una declaración o hacer un pronunciamiento donde rechazamos la actitud que han tenido esta minoría de estudiantes que les ha impedido a la inmensa mayoría poder rendir la prueba como estaba establecido. Nada más, Presidenta. Sobre el punto, la diputada Girardi, ¿alguna más? No, yo no quiero que este sea tema de tabla, porque no está en la tabla, pero
pero yo creo que es importante también, o sea, yo creo que es tan matonesco no responder durante años a una solicitud, ¿no? Como lo que señala el diputado Bobadilla, ¿no? Hay distintas formas de matonaje, ¿no? Y no hacerse cargo durante años de las solicitudes de cientos de estudiantes, de cientos también de personas y de estudios que hay con respecto a un instrumento que es discriminatorio, y no responder también es matonesco. Y yo creo que uno debiera condenar todo, ¿no? No solo condenar. Yo no soy partidaria de la violencia, ¿no? No me gustan las formas violentas de resolver los problemas, pero cuando las autoridades de forma reiterada no escuchan y no se hacen cargo de lo que se viene planteando, también es una forma de matonaje, también es una forma de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, si estamos en lo que estamos, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, en vez de echarle la culpa a otros, es reconocer, ¿no?, que nosotros no hemos sido capaces de generar los cambios que se requieren, y que cuando uno no responde en forma sistemática, ¿ya?, lo que puede provocar es lo que está ocurriendo, ¿no? Y no solo condenarlo, hacerse cargo también de que somos responsables de esa falta de escucha y esa falta de cambio, ¿ya? Y yo creo que eso también es matonaje, no hacer y mirar para el lado durante años respecto de una demanda que los jóvenes diputados Bobadilla lo vienen planteando, por lo menos de que yo recuerde, desde los pingüinos. Desde el 2006 vienen planteando este tema y muchos otros temas con respecto a educación, y no hemos sido capaces de cambiar prácticamente nada respecto de estos temas. Entonces, a mí me genera una suerte de contradicción solo condenar a los jóvenes, ¿no?, y no condenar aquello que efectivamente está detrás de estas respuestas, ¿no?, y que es la base en la cual, el cultivo desde el cual han surgido todos los problemas que tenemos hoy día, ¿no? Y yo creo que eso también es violencia y eso también es matonaje. Diputada Vallejo. Gracias, presidenta. Yo quisiera relevar el fondo de lo que está en cuestión. A mí me parece que lo que están haciendo los jóvenes, efectivamente, a través de acciones quizá ya más bien desesperadas, es poder poner nuevamente en el centro la cuestión del acceso a la educación superior y lo injusto que es la PSU. Y por lo tanto, yo creo que más que solo oficiar, presidenta, al Ministerio de Educación, presidenta, a la subsecretaría y al DEMRE, yo creo que es importante quizá invitar al subsecretario, presidenta, invitar al subsecretario, porque la ley 21.091, cuando crea la subsecretaría, crea un sistema de acceso. Y ese sistema de acceso tiene principios que resguardar. Y yo creo que la actual PSU no está resguardando esos principios. Y por lo tanto sería interesante que esta comisión no solamente oficiara, sino que pudiera tratar en comisión con mayor profundidad lo que se está viendo desde la subsecretaría directamente, que es la mandatada, obviamente también con el ministerio, pero desde la subsecretaría directamente, que se está viendo como sistema nacional de acceso de manera integral y qué rol estaría jugando en esto la PSU y qué posibilidades de cambio existen, que es algo que hemos venido planteando además en esta comisión en reiteradas oportunidades. Entonces, a mí me parece que eso es importante y ojalá, quizá, si para mañana no se puede, tener una sesión acotada pero especial para ver esto. Y de pronto también invitar a los estudiantes, las propuestas que puedan tener los estudiantes al respecto, pero tomarlo un poco más en serio lo que los jóvenes están planteando en las calles, porque si no, la verdad es que nos vamos a quedar o solo en condena o en solo el oficio, cuando aquí legislamos una reforma de la educación superior donde uno de los temas centrales era el acceso, el sistema de acceso. Y eso está aprobado y hay un mandato legal ahí. Entonces, yo creo que, dado que no han habido cambios sustantivos en esto, tenemos que tratarlo como comisión y, insisto, llegar un poco más al fondo para acelerar los cambios que haya que hacer para que justamente la educación superior sea un espacio realmente inclusivo y no segregador y clasista como lo está haciendo actualmente. Eso, presidenta. Diputado Pardo, después el diputado Badilla y tomamos acuerdo. Sobre el punto, presidenta, yo escuchaba aquí mismo a la ministra de Educación, al subsecretario y a varios diputados
transversalmente manifestar su concordancia en que hay que hacer un cambio en la PSU. Lo que no me parece coherente es homologar aquí los matonajes. La violencia es la violencia tal como la estamos viendo, y que en esta y en otras materias la sociedad se demore a lo mejor más de la cuenta en dar respuesta, no puede significar que validemos el uso de la violencia. Y creo que esas relativizaciones, es decir, estoy en contra de la violencia, pero esto está bien porque están desesperadamente buscando una respuesta que no se les ha dado, me parece que no es la respuesta correcta dentro de un régimen democrático. Si queremos cambiarlo todo a punta de actos de matonaje, bueno, esa es otra cosa y llegará el momento en que no tendrá sentido que nos reunamos en un parlamento. Pero si tenemos verdadera convicción democrática no podemos relativizar el uso de la violencia y darle eufemismos para justificarla. Diputado Badilla. Presidenta, mi ánimo no es polemizar por su intermedio con la diputada Girardi, pero la diferencia que tenemos con la diputada no es menor. De su intervención yo puedo deducir que ella justifica los medios, sean cuales sean, y la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Aquí el fin no justifica los medios, y menos la violencia. La violencia para impedir que los estudiantes libre y soberanamente vayan a emitir un examen como al que se les ha convocado, yo creo que no podemos avalar bajo ninguna circunstancia, aunque la diputada Girardi se ría, yo jamás voy a decir de que aquí el fin justifica los medios. La violencia, venga de donde venga, no tiene justificación, bajo ninguna circunstancia. En segundo término, Presidenta, también decirle a la diputada Girardi que efectivamente hemos sido testigos que a lo largo de mucho tiempo se han venido pidiendo cambios, pues. Y yo quiero decirle y recordarle por su intermedio a la diputada Girardi que la concertación a la cual ella perteneció gobernó durante 24 años este país, pues. Y en el gobierno anterior, la nueva mayoría tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y la pregunta es, ¿qué hizo la nueva mayoría o el gobierno al cual adhería la diputada Girardi para cambiar este sistema? No hicieron absolutamente nada. Entonces, seamos consecuentes. Y en esa línea, yo por cierto que estoy de acuerdo de que tenemos que hacerle cambios, pero cambios que efectivamente apunten a resolver los problemas de fondo y no nos vengan a pedir respuesta en 18 meses de gobierno cuando fueron gobierno ustedes, no lo hicieron durante 4 años o quizás 24 años, como es la historia que nuestro país puede acreditar que fueron gobernados por gobiernos de centro izquierda y particularmente de los que adhería la diputada Girardi. He dicho, Presidenta. Ya. Diputado Santana, el último. Sí, Presidenta, solamente decir que yo creo que el rol que debe cumplir esta comisión no tiene relación con sacar una declaración en contra de la violencia o no sacarla. Y yo al menos me manifiesto abiertamente en contra de los actos de violencia, pero no creo que es el rol de esta comisión el tener que sacar una declaración para dar respuesta a lo que hemos visto hoy día a través de los medios de comunicación. Yo creo que el rol más bien está dado en otros aspectos, porque al igual como la ley de inclusión obliga y orienta a que los establecimientos tienen que velar y garantizar ciertos principios, también la reforma en materia de educación superior, en lo respectivo justamente al sistema de admisión, tiene ciertos principios que la guía y que lo orientan. Entonces, por tanto, cuando esos principios no se respetan o se vulneran indirectamente, yo creo que es necesario que esta comisión, que es una comisión de diputados que fiscalizan a las instituciones públicas, cumplan su rol. Y yo creo que lo que espera, de una u otra manera, el país de nosotros es que tengamos un debate abierto con el Ministerio de Educación para saber si es que la ley se está cumpliendo o no. Es sencillo, pero el sacar una declaración o no sacar una declaración yo creo que es desviar completamente el tema. Ya, gracias, diputado Santana, por la última intervención. Tomemos de acuerdo entonces. Yo quiero resaltar que nosotros durante el año pasado tuvimos una sesión para ver el tema de la PSU, particularmente la situación de los y las estudiantes de los liceos técnico-profesional, que son uno de los grupos que se ve mayormente discriminados por esta prueba. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que proponía la diputada Vallejo de que tengamos una sesión especial durante enero y, por lo tanto, con la secretaria podemos buscar la fecha adecuada de manera de citar al Ministerio, de citar
al CRUCH, al DEMRE, que son las actorías institucionales involucradas, que también invitemos a aquellos estudiantes y organizaciones estudiantiles que tengan propuestas o que quieran venir acá a hacer algún punto, y que la referencia de las instituciones sea referida al cumplimiento de la ley y también a las modificaciones necesarias a la prueba. Así que creo que eso es acuerdo. También solicitar la información de la situación puntual del día de ayer, o sea, del día de hoy y del día de mañana, además de tener esta sesión especial. Y por lo menos yo no estoy de acuerdo con sacar una declaración. Me parece que esta comisión no puede reducir su potencial a sacar una declaración menos de las características que propone el diputado Badilla, se lo digo con mucho respeto, pero considero que eso no corresponde, así que entendería que no tenemos acuerdo para sacar la declaración que el diputado proponía, pero él hizo su punto político en la mesa. Diputado Badilla. La verdad es que no me sorprende que no esté de acuerdo en la propuesta que hice. Qué bueno. Y ustedes podrán hacer uso de las mayorías que tienen aquí, como lo han hecho hasta ahora, y sé que si sometemos a una votación la voy a perder, pero quiero dejar testimonio de que aquí la comisión no se pronuncia, y con su silencio, en el fondo, está justificando los actos de violencia que hemos podido apreciar estos días, y creo que eso es inaceptable. En segundo término, Presidenta, cuando usted hace referencia de invitar a todas las autoridades del Ministerio de Educación, yo, en lo particular, en relación a los alumnos, yo sugeriría lo siguiente: que no solo vengan los dirigentes que han hecho estos llamados a protestar y a impedir que los estudiantes de la inmensa mayoría ejerzan su derecho a rendir la prueba, sino que también invitemos a algunos que han sido víctimas de este llamado y que no han podido ser parte de los estudiantes que rindieron esta prueba el día de hoy y mañana. Sí, a veces es más fácil cuando la gente se agrupa y se organiza, pero de todos modos vamos con su consideración. Ya, en definitiva. Tomamos acuerdo entonces para oficiar para la información concreta de hoy y mañana, y además ponemos en agenda una sesión para hablar sobre la PSU durante el mes de enero. ¿Hay acuerdo? Ya. Diputados, diputadas, ¿ya no hay más varios? ¿No? Ya. Entonces, la sesión ha sido citada con objeto de discutir y votar en los términos del artículo 275 del reglamento de la Cámara de Diputados el proyecto de ley originado en moción de la senadora Yasna Proboste, los senadores Latorre, Montes y Quintana, que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Está en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario. En sala se votó de manera unánime y ha vuelto a la comisión porque se presentaron 3 indicaciones. No contamos con la presencia del subsecretario de Educación Superior, pero está uno de sus asesores. Y me había pedido poder intervenir previamente a la discusión. Ya. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión, sumarme también a los saludos de feliz cumpleaños del diputado Winter. Está de cumpleaños. Presidenta, bueno, en primer lugar quiero excusar la presencia del subsecretario por la situación, la contingencia que comentaban los diputados. En la misma línea, de hecho, manifestar la disposición respecto de la información que requiera la comisión, así como también las citaciones que se pudiesen efectuar. Presidenta, tenemos un problema y yo quiero solicitar a la comisión la posibilidad de posponer la votación en particular de este proyecto. Yo conversé con el subsecretario antes de entrar. Él efectivamente está imposibilitado para asistir a la sesión de hoy, pero a él le interesaba dar su opinión sobre el fondo de las indicaciones. Yo entiendo la premura que puede haber sobre la tramitación de este proyecto, que fue votado en la sala la semana pasada. Sin embargo, si la comisión lo pudiese tener a bien, volver a citar en una sesión, en una fecha que pudiesen determinar ustedes mismos, para poder contar con la presencia del subsecretario y así después tener un trámite a lo mejor más expedito en la sala. ¿Eso del trámite más expedito es que le van a poner urgencia o es una declaración de intención?
Presidenta, yo lamentablemente no estoy autorizado para decir si comprometerme a urgencia o no. Sin embargo, las indicaciones que presentó el diputado Belolio con el diputado Pardo al subsecretario le hacían sentido y en ese sentido el proyecto de ley podría efectivamente a lo mejor pasar más rápido en la sala. Gracias, Carlos. Sí. Respecto de la propuesta, yo tengo 3 inconvenientes, entonces los voy a mencionar y luego le voy a dar la palabra igual a los demás diputados y diputadas para que den su opinión y tomemos una decisión. Tienen que ver, en primer lugar, con el interés de exponer del subsecretario, porque este proyecto nosotros igual lo hemos discutido. Hubo invitados, el proyecto se votó en general, se votó en particular, y este es el segundo informe, y el Gobierno no ha tenido interés en las otras instancias de exponer sobre el proyecto. Por lo tanto, este proyecto además ya pasó por el Senado, entonces a mí al menos me parece curioso el que hoy día surja la necesidad de exponer sobre el proyecto y por lo tanto que el subsecretario nos pida posponer. En segundo lugar, hay otros proyectos que como comisión tenemos pendientes y de hecho la discusión de CEP nos va a tomar tiempo durante esta semana. Es un proyecto que está con urgencia y las urgencias del Gobierno no nos permiten ver mociones. Entonces, lo que está bien, el Gobierno pone los tiempos, nos vamos a guiar por el reglamento, sin embargo, es de interés también poder ver más proyectos y significa que si nosotros retrasamos una sesión, que pudiese parecer poco, nos vamos a retrasar con ver otros proyectos. Y lo tercero es que las indicaciones que se presentaron son casi exactamente iguales a las que ya vimos en la discusión particular pasada y todas esas indicaciones, las 3 fueron rechazadas, por lo tanto no nos estamos enfrentando en esta comisión a una discusión muy distinta a la que ya vimos. Y en ese sentido a mí me parece que de hecho si todo sigue el curso, a menos que alguien haya cambiado su posición respecto de la votación en particular pasada, las indicaciones no deberían ser aprobadas. Por lo tanto, sí sé que la gente cambia, pero me parece que esto se trataba más de convicciones que de otra cosa. Por lo tanto, yo, por esas 3 razones, por un interés que por lo menos del cual yo dudo, porque me hubiese encantado que el Gobierno hubiese tenido ese interés antes, por la premura de poder seguir viendo otros proyectos y, en tercer lugar, porque las indicaciones son muy similares a lo que ya votamos, a mí me parece que hoy día deberíamos votar y que este proyecto se debería ir a sala cuanto antes. ¿Diputados, palabras? ¿Diputada? Diputado Badía. Presidenta, la verdad es que están en todo su derecho de hacer uso de la mayoría de circunstanciales que tienen, pero creo que lo que ha transmitido el Ministerio es que es de interés por parte del subsecretario de participar de la discusión de estas indicaciones y creo que nosotros no debiéramos calificarlas como de curiosas o no las intenciones que pueda tener. Lo que yo valoro es que efectivamente el Ejecutivo quiera participar del debate y creo que no nos debiéramos negar como comisión. Por lo tanto, yo le pido, Presidenta, que accedamos a la petición que nos ha hecho el subsecretario de tal manera que en una discusión quizás acotada, en una posterior sesión pudiéramos darle la oportunidad al subsecretario que pueda participar de la tramitación de estas indicaciones. Nada más. ¿Diputados? ¿Diputadas? Diputado Belolio y diputada Vallejo. Sí, dos líneas de argumentación. La primera es que las indicaciones, algunas de ellas son similares porque creo que cuando presentamos la primera vez las indicaciones hubo, al menos por parte de algunos, la recepción de que algunas de estas indicaciones tenían sentido y que una de las razones por las cuales se rechazaron también era porque se tenía teóricamente una premura, que quería hacer un gesto u otro, pero yo quiero insistir en que las mismas personas que vinieron a exponer acá lo que manifestaban era el problema de la deuda contraída a través de los créditos que hoy día aparecen en esta legislación, más la que nosotros agregamos con una indicación, que son los créditos de las mismas universidades. Restringirlo, como ponemos en la indicación número 1, a grados de licenciado, título profesional o título técnico,
hace que salgan de aquí los posgrados u otros tipos de cursos de educación superior que no son conducentes a títulos, sin embargo que también pueden ser incorporados en estudios en educación superior. Y por tanto, si salen de ahí, lo que va a ocurrir es que se va a perjudicar a aquellos que se quería proteger. Segunda cosa, cuando dice que la frase de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles, se abre la puerta de forma evidente para que haya quienes, tomando deuda hipotecaria, de consumo o la que fuera, digan que era para educación y entonces así no tener que no se pueda esta publicar, lo cual obviamente lo aleja del objeto mismo de este proyecto. Entonces le abre una ventana gigantesca al abuso, gigantesca. Entonces, salvo que eso es lo que se esté buscando, que entiendo que no es eso, el objeto de esto es para aquellos estudiantes endeudados por el crédito solidario, crédito Corfo, crédito CAE y crédito de las mismas universidades, que no estén en el DICOM de manera que, tal como dijeron ellos, puedan contraer deudas para, por ejemplo, comprar sus casas. Con esto no van a poder hacerlo. O si lo van a hacer, va a ser una tasa muchísimo mayor. Entonces, es un error querer legislar esto de esta manera, porque aquellos que se quiere proteger se termina perjudicando con el encarecimiento de sus créditos. Y por último, en el artículo transitorio, el agregado fue todavía más pequeño, que es para que no se vaya a entender que los responsables de los registros, porque dice registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información, el propio acreedor también tiene que registrar y también tiene que comunicar información. Por tanto, si no se entiende claramente y queda esto determinado en la ley, que es con excepción de la institución acreedora, de nuevo puede haber quien abuse de dicha línea para decir que como no se puede informar, entonces se extingue su propia deuda y no puede hacerse exigible, porque no queda dentro de los registros de la institución acreedora. Una cosa es que digan, no, es que la historia de la ley lo dice, no, pero todavía no hemos terminado la legislación. Por tanto, cambiar la letra explícita, de manera que no se entienda otra cosa distinta, ni se busquen, ni se abran forados de cosas distintas, es parte también de nuestra responsabilidad. Entonces, todas las indicaciones que nosotros hemos hecho van en la línea de decir que sí, estamos de acuerdo con que salgan del DICOM aquellos estudiantes endeudados por esa línea de financiamiento. Pero para que se cumpla ese objeto y no se abran otras puertas y hayan otros colaterales, precisamente lo que había que hacer, a nuestro entender, era restringirlo. No operan estas líneas de financiamiento para la educación inicial, para la educación básica y media. No operan estas líneas de financiamiento para la educación de los posgrados. Entonces, incluirlas dentro de lo mismo es un perjuicio para aquellos que se quiere proteger. Y no hacer la separación, especialmente cuando dice finalidad de recibir para sí o para tercero un servicio educacional en cualquiera de sus niveles, es decir, que incorpora cualquier tipo de deuda, lo único que hace es perjudicar a aquellos que hoy día vinieron a esta comisión a pedir que se les protegiera. Entonces, esa es la razón por la cual queremos insistir. Es porque estamos convencidos de eso, porque queremos sacar una buena legislación en esta materia. Entonces, y no creo que se pueda objetar el que nosotros hagamos uso de nuestra facultad que está expresada no solo en el reglamento, de poner nuestras indicaciones, de volver a insistir en ella, que queremos mejorar la legislación, porque buscamos el mismo objetivo, pero parece que hay otros objetivos que no se dicen a plena luz, que también están escondidos detrás del texto. Entonces, si el objeto es sacar a los estudiantes del DICOM para que puedan encontrar trabajo alguno de ellos, o contraer deuda con casas comerciales, o para financiar un hipotecario, este proyecto, en algunas de sus partes, les produce daño a esos mismos. Entonces, salvo que lo que se quiera es buscar eso, puesto, digamos, a través de un velo de otras palabras, yo creo que es equivocado. Entonces, por lo menos déjame tratar de persuadir al resto de la comisión, las veces que sea necesario, para que tengamos una buena legislación. Es la razón por la cual todo mi partido votó a favor de este proyecto de ley en general. Todo Chile Vamos votó a favor del proyecto de ley en general. Todo Evópoli también votó a favor del proyecto de este proyecto. Pero es porque también tenemos el interés de poder mejorarlo. Entonces, si se nos impide siquiera poder dar esa discusión, o se quiere hacer esto a la rápida, o pareciera que se minimiza nuestra capacidad de poder influir o de poder hacer las indicaciones, significa que hay un pobre también espíritu sobre lo que significa el diálogo democrático que tiene que darse dentro de la comisión.
Diputada Vallejo. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, no sabíamos que iba a pasar al fondo de la discusión tan rápido, pero yo creo que está bien lo que hace el diputado Belolio. Me parece correcto que podamos pasar justamente a discutir nuevamente el contenido de las indicaciones que habíamos discutido, pero es lo que corresponde hacer, dado que se presentaron en sala y, por lo tanto, por una cuestión reglamentaria, tienen que volver a la comisión técnica que ya había discutido estas indicaciones. Pero yo no comparto la solicitud del diputado Bobadilla. Por su intermedio, Presidenta, aprovecho de decirle que así como nosotros tenemos mayoría circunstancial, ustedes tienen un gobierno circunstancial. Ambos son de 4 años. Exactamente, como usted lo ha dicho. Entonces, lo que se hace en el Congreso es discutir y votar, y además que acá tenemos una discusión o un proyecto más bien, que tiene cierto grado de urgencia social, probablemente no urgencia de gobierno, pero de hecho no la tiene, pero sí tiene urgencia social. Hay muchos jóvenes que están esperando que este proyecto de Chaodicom se apruebe. Y atendiendo eso, Presidenta, yo creo que el Ejecutivo de alguna otra manera está representado no solamente a través de los parlamentarios oficialistas, sino que también del asesor que está presente acá. Y creo que corresponde que esta comisión pueda ya emitir un informe para la sala y que la sala lo pueda ver ya el día de mañana, la respuesta, ¿cierto?, de la comisión de cómo pueda, mañana o pasado, porque la secretaria me puso una cara de terror, pero pueda estar cuanto antes votándose en particular en la sala, Presidenta. Así que yo no tengo problema en conocer los puntos y la argumentación del diputado Belolio, y de hecho ya lo escuchamos, pero creo que lo que corresponde es que las posiciones se expresen. Todos hemos tenido ánimo de mejorar el proyecto, pero cuando hay diferencias de opinión, hay diferencias de opinión, y en eso consiste la democracia y se expresa a través de la argumentación y del voto. Eso, Presidenta. Carlos. Presidenta, sí, sin ánimo de insistir en lo ya planteado ni de polemizar en ningún caso, sí quiero manifestar de que este proyecto, desde que se vio en el Senado, tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión de Economía, el subsecretario de Educación Superior, efectivamente sí asistió y sí manifestó su interés en manifestarse sobre el fondo del proyecto. Lo mismo hizo respecto de esta iniciativa en esta comisión. Sin embargo, sobre las indicaciones que se plantearon, no tuvo oportunidad de pronunciarse, y efectivamente esta era la sesión. Lamentablemente no pudo asistir por una situación que yo espero que los diputados puedan entender, y en ese mismo sentido es que yo estoy solicitando que se pudiera citar en otra sesión. Simplemente eso, Presidente. Diputados, diputadas. No tenemos acuerdo para trasladar la votación. El diputado Belolio ya entró en el fondo y pasemos a discutir el fondo. Si alguien tiene preguntas, el diputado Pardo también es autor de las indicaciones, si quiere mencionar algo. ¿Podemos votarla? Es cierto. Diputado Badilla. La verdad es que yo comparto los comentarios que ha hecho el diputado Belolio, por eso somos coautores de estas indicaciones, y la verdad es que el afán nuestro y el ánimo nuestro es poder provocar mejoras que permitan, en definitiva, entregar un mejor beneficio a los estudiantes o ex estudiantes objetos de este proyecto. Y si el Ejecutivo, a través de la intervención del subsecretario, como lo han pedido, puede provocar a lo mejor algunas mejoras a esto, yo creo que no nos debiéramos negar. Yo quiero insistir en la petición que ha hecho el Ministerio y le pido particularmente a usted, Presidenta, reconsiderar su postura, de tal manera de que nos tomemos un par de horas más, es perfectamente que lo podamos votar mañana o pasado. Perfectamente. Esto se trata solo de voluntad, estimada y distinguida Presidenta. Y yo le pido que reconsidere su postura de tal manera que le demos la oportunidad al Ejecutivo que pueda intervenir a través del subsecretario y provocar aquellas mejoras que todos queremos para este proyecto. Porque si, como muy bien lo dijo el diputado Belolio, si todos lo votamos por unanimidad es porque creemos que el proyecto efectivamente apunta a resolver un problema.
Pero si lo podemos mejorar, ¿por qué negarnos? Así que le reitero. Diputado, ¿cuál es su solicitud? Que reconsidere que lo votemos mañana o pasado el proyecto. ¿Sí? Tenemos la voluntad y la buena disposición, yo creo que es posible, de tal manera que el subsecretario pueda participar de la sesión. Diputada Vallejo. Presidenta, tengo una consulta. Entiendo que los parlamentarios autores de las indicaciones la presentaron para mejorar el proyecto. ¿Va en sintonía de la posición del Ejecutivo o son propuestas distintas? Entonces, que las tenemos sobre la mesa, no entiendo por qué tendremos que... Sí. Pero el Ejecutivo quiere apoyar esas propuestas. Diputada, ¿va a mencionar algo? Es la consulta, porque si va a venir el subsecretario a plantear las mismas propuestas o a defender las propuestas que están, de verdad, aquí, con todo respeto, diputado, pero nos vamos a perder el tiempo, nos vamos a perder horas para volver a escuchar lo mismo o tener las mismas propuestas sobre la mesa. Entonces, si aquí hay un ánimo de mejorar el proyecto, según los parlamentarios autores de las indicaciones, aquí está la propuesta de mejora del oficialismo. Y está bien, está súper bien que así sea. Pero lo que corresponde es que estas propuestas las discutamos y las votemos. Pero darnos un tiempo para escuchar y conocer lo mismo, yo creo que no tiene sentido. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Sí, el subsecretario pidió, mediante su asesor, don Carlos, que está aquí al frente, que se retrasara la discusión. El diputado Bobadilla secundó aquello e hizo la solicitud formal de que la comisión así lo hiciera. Yo mencioné que no estoy de acuerdo, entonces lo votamos y yo creo que eso termina esta discusión. Sí, sabemos que son del diputado Belolio, lo que está en cuestión es si viene o no el subsecretario a la discusión. Eso es lo que vamos a votar, no el tenor de las indicaciones. Diputado Rey. Gracias, presidenta. Bueno, yo solamente lamentar el poco ánimo de poder contribuir a un proyecto con mayor cohesión entre todos nosotros. O sea, yo no sé lo que piensa el subsecretario respecto a esto, yo creo que muchos de nosotros no sabemos qué es lo que piensa respecto al proyecto en general, en el detalle, pero si el subsecretario señaló que le gustaría participar y opinar respecto de este tema en mayor profundidad, en el fondo, o sea, yo creo que no escucharlo, esto se puede retrasar a lo mejor 24 horas, y eso es todo. O sea, esto no es el caos ni el acabo del mundo, es solamente un día. Y es lo que está pidiendo el subsecretario justamente para participar y ser parte también de esta iniciativa. Y si muchos se suman a veces a las críticas del gobierno de que no participa, de que no es parte, hoy día tampoco le están dando la posibilidad de participar producto de un tema coyuntural que no pudo estar hoy día. Entonces, yo creo que 24 horas, la verdad, es nada. O sea, entiendo, respecto a este proyecto, respecto a otra iniciativa, obviamente que las urgencias a veces nos demandan lo más rápido posible, pero respecto a esta iniciativa, 24 horas más, 24 horas menos, yo creo que no va a influir demasiado y vamos a estar mostrando, presidenta, este nuevo año un espíritu mucho más constructivo, mucho más de trabajo en equipo y que yo creo que nos vendría bastante bien. Eso. Gracias, diputado Rey. Ya, votémoslo entonces, si quiere que quede explícito la solicitud, porque si no vamos a estar todo el rato refiriéndonos a lo mismo. Secretaria, ¿puede tomar la votación, por favor? Sí. Diputada Vallejo. Yo solo quiero hacer presente una cosa, presidenta, que nosotros fuimos citados para un objetivo. Esta sesión tiene como objeto revisar las indicaciones y votarlas. Si hubiese existido un mínimo de respeto del Ejecutivo por avisarnos previamente que no venían y que se iba a solicitar postergación, no citamos a la comisión y no perdemos el tiempo. Porque nosotros venimos por una razón. Entonces, yo solamente pido eso para la próxima oportunidad, como dicen, partir el 2020 con algunos principios, valores, bueno, el respeto también. Y del Ejecutivo necesitamos ese respeto, porque si no, de verdad, convocamos inmediatamente otro día, usted, presidenta, podría convocar para mañana en una sesión extraordinaria el día martes para que se ajusten los tiempos del subsecretario. Pero avisar aquí, en medio de la comisión, y venir para acá a simplemente iniciar sesión y tomar el acuerdo de postergar la comisión, la verdad es que no tiene sentido porque todos somos parlamentarios con mucha función y tenemos muchas otras cosas que hacer. Diputado Bobadilla. Presidenta, mi ánimo no es polemizar, pero decir lo siguiente, si el subsecretario no está aquí, no es por un capricho. Lo discutíamos al iniciar la sesión, producto de la contingencia,
que una minoría de estudiantes impidió que la inmensa mayoría rindiera la prueba de selección y el secretario está ocupado en ese tema. Y no es porque no haya querido o solo por un capricho. Por lo tanto, no me gustaría que quedara la imagen de que aquí el subsecretario se restó porque no le dio gana de venir. Es producto que las circunstancias ameritan que él no esté acá. Nada más. Gracias, diputado Badía, por la aclaración. El día jueves citamos esta comisión. Era sabido que iba a existir esta votación, también que se iba a rendir la prueba de selección universitaria. La pudimos citar porque SEP tiene urgencia nuevamente desde mañana, por lo tanto había un espacio para hacerlo y ustedes muy bien saben que las urgencias dependen del gobierno y no de nosotros. Por lo tanto, yo les voy a pedir que lo votemos. Les voy a dar, diputado, no me interrumpa, le voy a dar la palabra al asesor y la secretaria toma la votación y pasamos a votar el fondo. Gracias, presidenta. No, simplemente manifestar por su intermedio a la diputada Vallejo que si se sintió ofendida, nunca fue la intención. Efectivamente, la comisión fue citada el día jueves al punto de que yo confirmé la asistencia del subsecretario de Educación Superior ese mismo día o al día siguiente, si no recuerdo. Lamentablemente, la contingencia de hoy día a él le impidió asistir a esta comisión y fue por eso, ni ningún capricho ni nada parecido de que no pudo asistir. Votación. Señor Berlolio. Estamos votando. Retrasar la votación. Perfecto. Señor Bodilla. Señora Girardi. Señor Pardo. Señor Rey. Señora Vallejo. Señor Vinter. Me salté al diputado Santana. Señor Santana. Presidenta. Por la afirmativa, 4 votos, 4 en contra, 1 abstención. Secretaria. Presidenta, se requería unanimidad para retrasarlo, así que evidentemente no la es. Ya, entramos al fondo del debate. Diputado, porque el diputado lo solicitó así, por eso lo votamos. Diputado Belolio, usted ya dijo de qué se trataban las indicaciones. No sé si el diputado Pardo, que también es autor, quiere referirse a ella. Si no, después para que pase, podemos verlo una a una en todo caso. Tengo una pregunta al diputado Belolio, ¿puedo hacérsela? Ya, diputada Girardi. Sí, con respecto a la primera indicación, que reemplaza a estudiantes para cursar estudios en educación superior por estudiantes para cursar carreras conducentes a grados de licenciado, título profesional o título técnico de nivel superior. La idea del proyecto es que cualquiera que tenga deuda, ya sea otorgada por algún banco, por la universidad, por cualquier sistema o por la Corfo, no salgan publicados los datos de que están con deuda, ¿no es cierto?, si es por educación superior. Entonces, ¿cuál es el propósito de restringirlo solo a los que están estudiando, lo que tú señalas en la indicación, a estudiantes de carreras conducentes a grado de licenciado, título profesional o título técnico de nivel superior? Claro, ¿qué pasa con los que efectivamente puedan tener una deuda de magíster, de doctorado o de cualquier otra cosa? ¿Ya? ¿Por qué eliminar a algunos estudiantes cuando el propósito de la educación, no importa el nivel, es el mismo? ¿Ya? Entonces, lo que yo no entiendo de esta primera indicación es esa. Me gustaría que me la pudiera explicar. Ya, vamos a ver la primera indicación entonces. Diputado Belolio. Sí, es sencillo, es pasarlo coherente con el proyecto de ley, porque el proyecto de ley dice que es de conformidad a las leyes número 18.591, 19.287 y 20.027, que son aquellas que conducen a grado de licenciado, título profesional o título técnico a nivel superior, no a título de magíster y doctorado. Por tanto, para hacerlo coherente en la misma línea argumentativa de quienes sostienen este proyecto, es que tiene que estar restringido a aquellas líneas de financiamiento que van para esto. De lo contrario, es donde se mezcla con otro tipo de financiamientos que puede decirse que van a educación, pero en verdad no van a educación. Hay un principio económico básico, que es que los dineros son fungibles.
salvo los que van de acuerdo a estas leyes, porque estas leyes tienen un propósito específico. Entonces, el CAE, el crédito solidario, el crédito Corfo, tienen una línea de financiamiento específica conducente al grado de licenciado, título profesional o título técnico superior. Al abrir la puerta a lo otro, lo que se hace es abrir un gigantesco forado para que alguien diga que toma un crédito para, por ejemplo, financiar un magíster, pero en verdad lo usa para, legítimamente, irse de viaje. O dice que es para una casa y dice que es para estudiar y lo ocupa para una vivienda. Sería medio absurdo, digamos, pero ya. Entonces, lo único que está ocurriendo para esos casos es que a esas personas les vas a subir la tasa. O les vas a impedir que puedan acceder a ese crédito, que fue una de las cosas que vinieron acá a pedirnos, que querían acceder a esos créditos y que estaban impedidos porque estaban en DICOM producto de crédito, no los créditos de consumo, sino que Corfo, CAE, Solidario, de las mismas universidades. Entonces, lo que nosotros queremos, en coherencia con el proyecto, es circunscribirlo a esas líneas de financiamiento y no abrir los forados hacia otras formas de financiamiento. Pero es la introducción a la discusión de la sí, pero si está referido en las leyes, o sea, si está acotado a las tres, a la ley 20.027, a la 18.591, son esas... No, porque el artículo que nosotros aprobamos por eso es que, lo abre a cualquier... por eso es que la indicación 1 es coherente con la indicación 2. Entonces, la palabra clave es cuando dice, perdón, termino el tiro. Cuando dice en la última frase, ni alguna deuda contraída con la finalidad, ¿cómo se declara esa finalidad? ¿Qué tipo de deuda es? ¿A través de qué mecanismo yo declaro? En un papel digo que es para, ¿y cómo lo compruebo? No hay ninguna manera de hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo es una cuestión demasiado razonable. Sin embargo, pareciera que unos nos dicen que estamos perdiendo el tiempo por argumentarla y otros nos dicen que simplemente no quieren ni siquiera discutirla, sino que simplemente rechazarla. Diputado Pardo. Agregar, Presidenta, lo que ha explicado el diputado Belolio por su intermedio, que hay un efecto práctico en esto, y la consideración no puede ser la misma si el espíritu de la ley lo que queremos corregir es aquellos alumnos de la educación superior que fueron y que están en DICOM producto del CAE, muchos de ellos que ni siquiera terminaron sus carreras o producto de otra forma de financiamiento, respecto de un profesional titulado que legítimamente quiere buscar un perfeccionamiento a través de un posgrado y que al poner esta condición probablemente ese posgrado o le va a costar mucho más caro el acceso o va a tener que dar otro tipo de garantía y en definitiva le estamos restringiendo el acceso a posgrado a personas que están en una situación totalmente distinta de aquella que queremos proteger con esta ley que votamos a favor pensando que se iban a poder hacer estas precisiones. Diputados. Yo insisto, en la primera indicación está referido a las leyes, ¿no es cierto? Entonces, si ya están las leyes, yo no veo cuál es la necesidad de hacer la indicación ahí, ¿ya? Y la segunda, ahí podríamos entrar a discutir, porque tiene que ver con, porque ahí sí nosotros abrimos que es para cualquier tipo de, no solo las leyes, no solo los créditos otorgados a través de estas leyes. La segunda, sí. La segunda sí. hace que la mención a las leyes sea intrascendente. Sí, no. Como un conjunto que está por eso, contenido en pero yo entiendo que el propósito, por lo menos el del proyecto, no es solo los que están en DICOM por CAE, por Corfo, sino que por cualquier otra deuda para estudios de educación superior. Yo entiendo lo que dices tú. Es que no están acotados por ley. No tienen nombre. Yo puedo pedir un crédito de consumo para pagar una universidad, ¿ya? El tema es que nosotros con esas indicaciones lo que hacemos, ¿ya?, es no poder efectivamente las personas que están en deuda por algún doctorado o algún magíster van a quedar en DICOM. Claro que sí. En tu propuesta. Ya, sí. Diputada Vallejo y después diputado Belolio. Diputada Vallejo.
Ay, no. No, yo entiendo la aprehensión respecto a los créditos de consumo, me parece que no corresponden al caso. Que no debiese aplicarse para los créditos de consumo, porque no... Claro, es muy raro regular eso, al final. Es que yo, o sea, lo que veo acá es que, porque esto se aplica a los que están regidos por las leyes que se mencionan, ¿cierto? Ya se ha mencionado, está en el texto. Pero luego el diputado Belolio modifica después de la coma, ¿cierto? Que sí, o en el marco de las líneas de financiamiento, que pueden haber líneas de financiamiento aparte de estas... Sí. Cambias a estudiantes para cursar estudios en educación superior, ¿cierto? La frase que antecede a esa frase dice, o en el marco de la línea de financiamiento, que sería a estudiantes para cursar carreras conducentes a grado de licenciado. Es decir, que hay una línea de financiamiento aparte de las que están reguladas en esas leyes, pero que sea solo a los estudiantes de pregrado, en el fondo. O sea, tú haces una exclusión a los estudiantes de posgrado, pero en el marco de una línea de financiamiento distinta a las que están mencionadas en las leyes. Entonces, no entiendo, porque entiendo la exclusión que tú quieres hacer respecto a todo, pero no, ¿por qué solo en eso? ¿O estaría bien entonces líneas de financiamiento distintas a las que están en las leyes, pero que sean solo para los estudiantes de pregrado? Y no entiendo el criterio. Sí, diputado Belolio y diputado Vinter. Esto es, diputada, porque hay que leerlo en el conjunto con los dos cambios. Es decir, quedaría como a estudiantes para cursar carreras, o déjame leerlo completo, ni aquellas adquiridas con banco o instituciones financieras de conformidad a la Ley 20.027 o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar carreras conducentes a grado de licenciado, título profesional o título técnico a nivel superior administradas por la Corporación de Fomento de la Producción, y después quedaría o créditos otorgados por las instituciones de educación superior, me falta una coma, no podrán comunicarse una vez transcurridos 5 años contados de que el deudor se constituya en mora. Entonces, con lo cual queda circunscrito exclusivamente a las leyes que allí aparecen, al ámbito de la educación superior, Corfo y deudas de las propias mismas universidades. Pero ¿qué queda excluido? Efectivamente, un crédito consumo. ¿Qué queda excluido? Un crédito que alguien diga que es para educación, pero se usa para otros fines. Ese es el punto que nosotros queremos excluir. Y es distinta la situación de un magíster y un doctorado que del estudiante de pregrado. Por de pronto, esa es la razón por la cual existe la ley 18.591, 19.287 y 20.027. Entonces, es distinto. Pero la reacción, la última parte, porque yo creo que la primera no quita ni aporta. O sea, porque si dejas las leyes... No, si dejas las leyes, queda acotado a los créditos de esas leyes. O sea, y que eso, tú mismo dices que las leyes, pero espérate, tú dices que esas mismas leyes están acotadas a estos tipos de estudiantes, no a otros, ¿no es cierto? Es. Entonces, la primera parte está salvaguardada a través de las leyes. En la segunda parte, que tiene que ver con la apertura o cualquier otra línea de financiamiento para cuando dice... deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles. Ese es el problema. Ahí tú planteas que el problema no se puede demostrar. Pero ¿por qué, en vez de redactarlo así, no redactar lo cual tendrá que ser demostrado debidamente que es para un crédito de estudio? Bueno, porque eso es imposible. Ya. Pero lo que pasa es que la frase, ni alguna deuda contraída con la finalidad, es la que desestima todo lo que dice antes. O sea, la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dejan de tener sentido simplemente con la frase ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para tercero un servicio educacional. Con eso da lo mismo el listado de leyes que dicen antes, salvo que se diga que es conducente a grado de licenciado y se elimine la parte de la deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para tercero. Entonces, van en conjunto, van enganchadas. Lo pusimos por separado, de manera que se entendiera bien cuál era la coherencia de lo que queríamos hacer. Entonces, si se aprobara la indicación 1 que nosotros presentamos y se rechazara la 2, claro, quedaría en el mismo problema. Pero ¿cómo hacemos para que los que estudian doctorado tengan acceso a un financiamiento que salgan en el DICOM? Es que no está de acuerdo, ¿no? Diputado Vinter y después... Sí, voy a tratar de ordenar la discusión porque en la indicación 1 de Belolio Valle Pardo hay 2 desacuerdos.
dentro de la indicación que se expresa en esta mesa. El primero es que para la indicación no deben ser todos los niveles, sino que hasta el pregrado. Ya. Pero con eso nos lleva a un segundo problema, que es que ellos no creen que lo relevante y el fundamento del desacuerdo es que debería ser esta expresión que dice deuda contraída con la finalidad, que no está en esa indicación, pero le da sentido a esa indicación, porque hace que la remisión a las leyes 18.591, 19.287 y 20.027 sea completamente intrascendente desde el punto de vista legislativo, porque son conjuntos menores, o sea, son subconjuntos de un conjunto mayor, que es el que tiene la expresión deuda contraída con la finalidad de recibir educación. Por lo tanto, hay dos desacuerdos distintos. Uno, ¿son todos los niveles? Dos, ¿deben ser los créditos que están construidos por ley para recibir educación o debe ser cualquier crédito que se tome con la finalidad de recibir educación? ¿Cuál es el problema? Y por eso yo propongo que pasemos al tiro a la segunda. Se mezclan en la primera porque entiendo que no hay créditos regulados por ley para contraer educación superior. Si no, los pondríamos. No, de posgrado. O sea, de educación de posgrado. Ya. Y por eso se genera ese enredo en la primera. Pero entonces, vamos al tiro a la segunda. El problema de agregar con la finalidad es que legislativamente decir créditos de la 18.000, o sea, de esas tres leyes, es muy fácil y sería una ley inmensamente fácil de implementar. Simplemente se aprueba y funciona igual que el gas, el agua, la luz. Como no existe legalmente la expresión deudas contraídas con la finalidad de recibir para sí o para tercero un servicio educacional, sería sumamente difícil para el sistema y para la aplicación de esta ley averiguar cómo se distinguen esas normas, o sea, esos créditos. De hecho, personalmente, yo pagué a la universidad con un crédito contraído cuando yo había salido a la universidad y jamás me preguntaron en qué lo iba a gastar. Tanto así que de ese crédito pagué en parte una deuda universitaria y en parte otras cosas. ¿Ya? El tema es que la forma en que yo lo quiero resolver es que el problema no se nos va a generar a nosotros, sino que el problema se le va a generar a los bancos, que van a tener que inventar esa categoría a la hora de preguntarle a la persona si es que este nuevo crédito que está entregando lo va a dejar dentro de aquellos que se pueden comunicar a DICOM o dentro de aquellos que no se pueden comunicar a DICOM. Ese creo que es el meollo del asunto y creo que así se soluciona. Ahora, deja abierto el conflicto o sea, no soluciona el problema, sino que es una forma de decir que, o sea, estoy tratando de ordenar la discusión de por qué la 18.591 y todas esas remisiones no solucionan el problema. Porque de hecho devienen irrelevantes cuando dice deuda contraída con finalidad de recibir educación. Diputado Rey. Gracias, presidente. Para complementar justamente lo que está señalando el diputado recién, y ese crédito que se está pidiendo, por ejemplo, para estudiar educación, como el banco probablemente le va a decir, ¿es para educación que no se puede publicar o es para los otros gastos que sí se pueden publicar? Y la persona va a decir, o el estudiante, quien sea, va a decir, no, es para educación que no se puede publicar, lo más probable es que tenga una tasa bastante más alta, o sea, o las exigencias sean tan grandes que sea imposible poder adquirirlo. Yo creo que ese es el efecto de cómo está redactado hoy día el cuerpo legal sin las indicaciones que acaban de señalar el diputado Belolio. Gracias, diputado Rey. Yo tengo algunos comentarios. El primero que tiene que ver con algo que discutimos la vez pasada y yo traigo de nuevo a colación, ¿ya? El proyecto de ley plantea todas las deudas educacionales, por lo tanto, además de plantear las referidas al crédito universitario, al fondo solidario, que la cita, que es la 18.591 y la 19.287, además de la 20.027, que es la del CAE, además de Corfo, que lo pone explícito en el marco de líneas de financiamiento de estudiantes para cursar estudios de educación superior administradas por la Corporación de Fomento de la Producción, además de esos créditos que son de educación superior, existen otros créditos de los propios bancos y de las casas de estudio. Por lo tanto, el campo crediticio en el mundo de la educación superior es amplio y no solo incluye pregrado, sino también posgrado. Pero luego cuando dice de todos los niveles, precisamente el proyecto quiere hacerse cargo de que también hoy día en la educación escolar se generan deudas. Y en el primer momento en que nosotros discutimos este proyecto, yo hacía mención y también se explicita en los antecedentes del proyecto mismo que
además de que hay deudas en todos los niveles, hoy día ya hay una excepcionalidad para ingresar a DICOM, que son aquellas personas que tienen deudas contraídas por servicios básicos de agua, luz, telefonía o gas. Lo que estamos haciendo con un proyecto así es, por lo tanto, incorporar que las deudas que tienen fines educativos también son parte de esa no posibilidad de estar incluido en el DICOM. Por supuesto que los bancos tienen otros mecanismos de presión para otorgar los créditos y luego para que estos sean cobrados. Entonces, a mí me parece, en primer lugar, que esto, sin decirlo, anula la posibilidad de que sea en todo el sistema educativo y lo reduce al pregrado. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero además la presunción que se pone, y ahí comparto con lo que decía el diputado Winter, los bancos sí podrían solucionarla. Entonces, al menos a mí las dos indicaciones no me convencen, habiendo escuchado ahora por segunda vez y estando mejoradas, porque lo cierto es que sí tuvieron alguna diferencia con la primera discusión, creo que no tiene sentido. Ya. Votémoslas. Sí, el diputado Pardo antes de la votación. Mire, lo que usted acaba de explicar, solamente complementar. Una persona que no tiene cómo constituir una garantía, que no tiene cómo dar alguna certeza respecto de un crédito que esté solicitando para cualquier nivel de educación, lo único que tiene es su buen comportamiento. Y con esta indicación se le está negando probablemente a muchas personas, probablemente las más vulnerables, la oportunidad de financiar la educación en otros niveles. Yo entendí siempre que este proyecto tenía que ver con la situación que hemos debatido largamente en esta comisión y que tiene que ver con los alumnos del CAE, que tiene que ver con los otros sistemas de financiamiento del pregrado, pero esta amplitud que se le quiere dar al proyecto distorsiona eso y le cierra oportunidades a personas que las necesitan. Ya, diputado Belolio, y votamos. Sí, lo que pasa es que pero votamos se dijo como que el problema de esto es de los bancos. Yo estoy en desacuerdo con eso. A mí me dan exactamente lo mismo los bancos. El problema no se le genera al banco. Si el banco le va a decir que no. Cuando usted diga, oiga, yo quiero una línea de financiamiento para financiar educación, ¿sabe, compadre? No, lo siento. Eso es el efecto de esto. Y chavo nomás. Y yo quiero hacer un curso y voy a hacer mi segunda parte de mi curso de carpintería y si quiero tomarlo con un crédito de consumo voy a decir, oiga, ¿y para qué lo voy a ocupar? ¿De libre disposición? No, es para fines educacionales. No, compadre, no, si va a ser tasa 0,7, no, tasa 2,5. Ese es el efecto de esto. Entonces es o que no van a tener o que va a ser una tasa muchísimo más alta porque no hay ninguna manera de saber cuál fue el comportamiento porque no es publicable tampoco y no se puede tener el historial de eso. Entonces, no tiene ningún sentido. Y la lógica de los servicios básicos, es distinta que la lógica de las carreras selectivas, especialmente el posgrado, pues. ¿Cómo va a ser lo mismo pagar el agua y el gas que hacer un doctorado? Si una cuestión no es electiva y la otra sí, y la otra tengo que seguir viviendo igual. Entonces, esa es la lógica, es que no quiero que se impida que alguien pueda tener su trabajo, que alguien pueda obtener otro tipo de financiamiento para que no pueda pagar la luz y el agua, pero aquí no estamos diciendo que una persona ya con un posgrado, o sea, ya graduada, va y toma voluntariamente la decisión de tener un magíster o un doctorado y resulta que si no puede pagarlo de una, como lo están sugiriendo que lo tengan que hacer, entonces no va a poder obtener una deuda. No es razonable hacer eso. Yo tuve deuda para mi crédito de posgrado con Corfo, que era carísima. Y era carísima y podría haber sido mucho más cara, pero porque tenía un aval fue un poquito más barata. La razón por la cual existe un crédito con aval del Estado es porque millones de personas literalmente no podían tener un aval. O si lo tenían, no clasificaba y por tanto simplemente no tenía. Esa es la razón por la cual el crédito Corfo para pregrado en el pasado tenía tasas de 10%. Yo pagué en la mía 7%. Claro, podía, me fui a estudiar afuera, está bien, es a otra lógica, ya no existe esa línea de financiamiento. Por tanto, lo que están haciendo acá, los bancos que decían que tenían líneas para educación ya no las tienen, hace rato que ya no las tienen. Esto le está restringiendo a cualquier estudiante que haya tenido, y eso sí es información pública, CAE, Corfo o Solidario, le está restringiendo la posibilidad de endeudarse luego en otras líneas, porque no va a poder ser conocida su historial de pago. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, está bien,
podemos políticamente tener diferencias en que los efectos de acá, que no queremos que se endeuden más para la educación. Yo tampoco creo que más personas queden endeudadas a tal nivel que no puedan pagar y entonces queden metidos dentro de un círculo vicioso. Obvio que no. Pero esta vía legislativa es un error. Es un error porque perjudica a quienes quieren mejorar la situación y le da la carta blanca para aquel que tome un crédito hipotecario con fines generales para decir que es educación y en verdad no lo va a ocupar en educación. Eso es lo que está haciendo este proyecto de ley. Está permitiendo eso, pero con la puerta gigantesca. Entonces, la única posibilidad de ese banco es decir, compadre, ¿sabe qué más? A usted yo no le doy o le subo la tasa muchísimo, porque le sube el riesgo. Entonces, este es un proyecto que le aumenta el riesgo a los estudiantes universitarios. Y yo estoy en total desacuerdo con eso. Secretaria, tomemos la votación. Votación entonces la indicación número 1. Señor Belolio. A favor. Señor Bobadilla. A favor. Señora Girardi. Yo voy a justificar mi voto. Yo no estoy de acuerdo con las deudas educacionales y yo creo que debiéramos buscar una redacción que permita que efectivamente tú no puedas publicar datos de deudas en la medida en que son de educación, ¿ya? Y cualquier nivel. Y yo creo que se pueden buscar fórmulas. Así tal cual está redactado, queda solo acotado a un solo nivel y yo creo que efectivamente ninguna deuda por educación debiera ser publicada, ¿no? Entonces voy a votar en contra. Señor Pardo. Señor Rey. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Vinter. Presidenta. En contra. Y quisiera decir algo, que mira, yo no creo que se vaya a negar créditos porque no se conozcan las deudas. Y yo no creo que vaya a haber quienes usen créditos en nombre de la educación para usarlos en otras cosas. Y por lo tanto creo que el espíritu del proyecto sigue estando plenamente vigente y que todas las deudas educativas, más allá del nivel educativo, no pueden estar en DICOM. ¿En votación la indicación 2? ¿Por la misma votación anterior? ¿Mantenemos la misma votación? Sí. Sí, porque además son vinculadas. Es que por eso hice todos los niveles. Sí, diputado, Belolio. Lo que pasa, Presidenta, es que lamentablemente hay ciertos aspectos del mundo financiero que no es como que uno crea o no crea. Simplemente cosas como que pasan. Entonces, cuando suben las tasas o se encarece el riesgo, eso pasa. Y hay personas que pueden tomar crédito y otros que no pueden tomar crédito. Esto es una vía por la cual le sube el riesgo de forma altísima a los estudiantes universitarios o estudiantes recién egresados que hayan estudiado con Crédito Corfo Solidario o CAE. Ese es el problema. Entonces, me encantaría que no fuera así, pero lamentablemente en la estructura de cómo funciona el mercado financiero, lamentablemente es así. Entonces, para no dejar, en mi opinión, y claro, puedo estar equivocado, pero en mi opinión lo que hace esto es que le sube muchísimo el riesgo a los estudiantes y sí permite en un forado gigantesco el que alguien tome deuda para otros fines diciendo que era educativa. Y la única manera entonces por la cual los bancos se van a proteger de esa es prohibiendo entonces ese tipo de deuda. La indicación número 3, que no está, que es otro tema. Diputado Belolio, diputado Pardo. Bueno, Presidenta, ya habíamos argumentado bastante que lo que se entendía es que tuvieran que borrar de sus registros. Hoy día hay dos compañías principales que se dedican a hacer esto, que es el Boletín Comercial y DICOM, sin embargo, o Equifax. Sin embargo, tal como está escrito, también podría subentenderse que la institución acreedora también tiene que borrar dicha información. Y si se borra dicha información, entonces no es exigible de ninguna manera, de ningún otro mecanismo, el crédito. El DICOM es un mecanismo para ser más exigible, pero no es el único. Por supuesto, judicialmente se hace la exigibilidad, la cobranza. La cobranza judicial es cuando ya está ahí en mora, pero previamente también hay otros procedimientos de cobranza, con lo cual la institución acreedora sí tiene que informar. De hecho, muy buena parte de las instituciones tercerizan sus servicios de cobro y, por tanto, registra y comunica información, y también son bancos de datos personales.
Si yo le traspaso mi cartera para ir a cobrar una deuda de un crédito de consumo a un tercero, le estoy traspasando datos de registro, datos personales, le estoy comunicando información sobre obligaciones, pero lo está haciendo la institución acreedora. Por tanto, eliminarlo hace que, en la práctica, haya deudas que no puedan ser exigibles y, por tanto, que dejen de existir. Entonces, salvo que ese sea el objeto, de nuevo, me parece que esto es contrario a lo que se pretendía con el proyecto. Diputadas, diputados, diputada Vallejo. Sí, ¿cómo se podría hacer una redacción que permita a instituciones universitarias que almacenan, por ejemplo, la información, que no estén obligadas a eliminar la información que almacenan, obviamente, pero sí estén obligadas a no comunicar, porque uno puede finalmente eliminar la información de DICOM y de estas instituciones que publican, pero ¿qué pasa si es que las instituciones de educación superior quedan con esa posibilidad de publicar y comunicar abiertamente quiénes son los deudores de esa universidad? Entonces se transforma como en un subdicom, no sé cómo mencionarlo, pero se transforma en otro espacio donde queda expuesto. ¿Eso podría pasar o podríamos de alguna manera evitarlo? Porque yo entiendo la propuesta, lo discutimos en la sesión anterior, entiendo el espíritu, pero siento que acá cuando eliminas a las instituciones acreedoras, entonces queda como una ventana donde no solamente resguarda la posibilidad de almacenamiento, sino que también de comunicar, porque aquí dice almacenar y comunicar, y tú la estás exceptuando de eso. Entonces, ¿podría haber una redacción distinta o eso sería imposible que pasara, lo que señala, el riesgo que señalaba anteriormente? Diputado Belloli. Yo no soy experto en esto, pero toda institución acreedora tiene que informar a la super de valores, porque existe un límite máximo por el cual una persona puede estar endeudada. Y hay algunos de esos créditos que no están sujetos a ese tipo de regulación. Esa es una de las razones por las cuales los créditos del leasing de autos y otros no van en la misma línea que estos, y por tanto, si tú tienes líneas de crédito, líneas de tarjeta y otro, llegas a un cupo máximo en el cual un banco no te puede llegar a prestar más sin una garantía. Entonces, la institución acreedora sí tiene que informar. Otra cosa es que le informe a DICOM, otra cosa es que le informe a el boletín comercial, que es lo que se quiere eliminar acá. Pero sí tiene que comunicar. Lo puede comunicar ya sea porque se lo pasa a un tercero para que vaya a hacer cobranza, o lo comunica porque la superintendencia así se lo exige. Entonces queda resguardado, pero una universidad no puede publicar en el diario los deudores son, porque estaría infringiendo la ley de datos personales. Entonces, cuando se pone, con excepción de la institución acreedora, se resguarda el que quien tenga la deuda pueda seguir registrándola, pueda ir a cobrarla, pueda tercerizarla como la hace hoy día, pero que no tenga que borrarla, porque el objeto era que no apareciera en DICOM y en el boletín comercial. ¿Cuál es la diferencia entre eso a que lo haga cada una de las instituciones? No le sirve a un banco el que cada institución por sí sola tenga en la web un listado con sus deudores, porque tendría que ir a cada una de las instituciones a ver si es que una persona o no concuerda con su RUT. Esa es la razón por la cual existe una cuestión como Equifax, que concentra la información de deudas, y porque en otras partes del mundo, en vez de que sea una información negativa, es positiva, es decir, concentra la información de los buenos pagadores. Entonces, hoy día, dependiendo del nivel de deuda también, hay empresas y compañías que tienen que publicarlo en su estado financiero, porque esto tiene que ser auditados. Y eso también es una forma de comunicar, pero que están obligados a ellos. Entonces, podría subentenderse de nuevo que la obligación de eliminar sea la obligación de la extinción de la deuda, porque no puede esta perseguirse. Diputado Winter. Yo entiendo el espíritu de la indicación de estos tres diputados. Creo que tienen razón en que el proyecto no se trata de eliminar la deuda. Estaríamos discutiendo un proyecto de otra magnitud. Lo que pasa es que yo no creo que pueda interpretarse de ese artículo, o sea, de este artículo en general, que la deuda se extingue. O sea, justamente, y en los mismos términos en que lo ha expresado el diputado Belloli, sería tan descabellado que este proyecto de ley estuviese extinguiendo deudas de la cantidad de millones y millones de dólares, que es toda la deuda educativa que hay en Chile, que lo estuviéramos extinguiendo en este proyecto, que por lo mismo, o sea, me parece igual de descabellado interpretar que lo estamos haciendo.
Y justamente en el espíritu de la ley y por el artículo en el cual está modificando, el 17 de la 19.628, es muy claro que está hablando de comunicarle a instituciones de cobranza esta deuda. Entonces, yo creo que no es necesaria esta indicación y que el espíritu propuesto por el diputado Belolio está en el proyecto. Porque si no, insisto, quiero ser muy claro, estoy de acuerdo con que si el proyecto le estuviera obligando a las instituciones acreedoras a borrar las deudas, entonces estaría de hecho condonando la deuda. Porque sería imposible, digamos, cobrarla. Obviamente que el DICOM es un mecanismo de presión, pero no es el mecanismo de cobranza. El mecanismo de cobranza es el que está establecido en la ley, ¿cierto? Nada de eso se elimina. Por lo tanto, creo que es una interpretación sumamente extraña, porque además, de hecho, si pudiéramos hacer esa interpretación, tendría que haberse hecho con anterioridad con respecto al gas, a la luz y al agua, durante todo el tiempo en que ha estado vigente esa norma que lo exime. Y nunca nadie ha pensado que Gasco tiene que eliminar o nunca nadie nos ha acusado al Congreso de que con esa incomunicabilidad estaríamos extinguiendo las deudas que la gente tiene de luz y agua. Nunca nadie ha sospechado que esa ley hiciera eso. Todos entendieron que lo que estaba diciendo es que no lo pueden mandar a DICOMPO. Entonces, aprovechemos que esta cuestión en realidad ya está andando, está funcionando hace mucho tiempo para otros ítems de la vida. Tengo a la diputada Girardi y al diputado Rey. No, sí, es un poco en la misma línea que lo que planteaba el diputado Winter, porque yo iba a hacer la pregunta respecto a qué pasaba con las deudas de gas, de luz, de agua, que tiene la misma disposición, ¿no? Y en ningún caso se entiende como lo que plantea Jaime, que la deuda se extingue por el hecho de borrar los registros, ¿no? O sea, está claro que el espíritu del proyecto y se señala que tiene que ver con la comunicación de los datos, no la extinción de la deuda, ¿no? Es distinto comunicar datos y eliminar datos que tienen que ver con la comunicación de estos que eliminar deudas. Son carriles completamente distintos, ¿no? Entonces, si existe la misma disposición para los servicios básicos, ¿no? Y no ocurre lo que señala o el temor que plantea Jaime de que se extinga la deuda, ¿por qué ponerlo acá? ¿Por qué el temor está en esto y no en la luz, el agua y lo otro, ¿no? Esa es la pregunta. Diputado Rey, después el diputado Belolio y votamos. Bien, solo señalar, Presidenta, que el artículo transitorio es bastante claro. O sea, yo creo que nos da doble lectura, como acá lo están tratando de hacer, o la interpretación por lo menos que tienen los diputados que antecedieron recién. Porque dice que los responsables de los registros, o bancos, es decir, los responsables de los registros, estamos hablando de las universidades o instituciones de educación superior u otra institución de educación, dice, o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre obligaciones a las que se refiere el artículo anterior, deberán eliminar todos los datos relacionados con estas. Todos los datos, o sea, no va a quedar dato alguno. No es que haya posibilidad de tener datos en otro lugar para la cobranza. Eliminan todos los datos, eso es lo que dice acá el artículo transitorio. Por tanto, tal como lo señala el diputado Belolio, esto de verdad que va a crear una situación sumamente compleja, porque si lo que queríamos en general era referirnos especialmente a lo que es boletín comercial, debiera decir todos los datos relacionados con estas en el boletín comercial, ahí saldría un poco, salvaría la situación, pero de otra manera se significa entonces en toda la base de datos que tienen. Diputado Belolio, el diputado Winter quiere hacer una acotación y después usted cierra. ¿Tiene que ver con lo que se plantea en el artículo anterior? Ya. Una cosa, bueno, entonces cierra el diputado Winter. Bueno, este artículo transitorio es distinto del artículo anterior porque lo que dice es que tiene que eliminar los datos relacionados para aquellos que almacenan y comunican. El anterior lo que dice es que simplemente la prohibición está en comunicar. Es decir, lo que le dice al boletín comercial es usted no puede comunicar, pero no le dice usted no puede almacenar. Ni tampoco le dice que tiene la obligación de eliminar todos los datos relacionados con esta.
Son dos cosas fundamentalmente distintas. Y por tanto sí se puede subentender que alguien reclame para decir, oiga, ¿sabe qué? Dado que tiene que eliminar todos los datos relacionados con ellas, es que entonces también exijo que se elimine mi dato relacionado con la deuda de parte de la institución acreedora. La prohibición sobre gas, agua y electricidad es de comunicar, no de almacenar. Y la prohibición está en publicar, no en guardar. En cambio, aquí se hace todo en conjunto, por tanto, sí puede prestarse a que alguien vaya y lo reclame. Y además, el cambio, hagámoslo en fácil, estoy solamente agregando, estamos agregando con excepción de la institución acreedora. Si tampoco es que estemos cambiando la modificación completa de toda la otra cuestión, y con eso ya queda, si tampoco es una cuestión tan grande, y se resuelve el problema de que teóricamente lo que se busca es simplemente que no pueda ser comunicada, y en verdad de que no se extinga la deuda ni se preste para ello. Con la misma lógica, ¿no? Aquí se habla de almacenar y comunicar, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo en el tema del almacenaje, pero también hace referencia a la comunicación. Entonces, a la misma institución acreedora, tú estás también diciendo no puede borrar los datos que tiene que comunicar, ¿no? Entonces, yo creo, aquí estamos, yo entiendo por qué la presidenta no quiere que se hagan indicaciones que no resuelvan temas, ¿no? No, por eso. Yo entiendo el tema del tercer trámite también, yo lo entiendo, ¿no? Entiendo, y ojalá que no haya tercer trámite, ¿no? Pero claramente aquí también tú dejas abierto el tema de la comunicación de vuelta, ¿no? Con la indicación que están planteando, ¿no? Yo entiendo que no se resuelve el tema del almacenaje y también me preocupa, ¿no? Pero si hubiera que hacer una indicación, ¿no? Por último, decir, en ningún caso se entenderá que la deuda está extinta, ¿no? Con lo anterior, ¿no? No, pero si dijera eso, también pasaría a tercer trámite. O sea, si uno... No, sí, es por eso yo digo, ¿no? Que más allá o sea... Diputado Belolio, dije que la diputada Girardi... No, lo que pasa es que yo entiendo la preocupación del tercer trámite, ¿no? Y es un tema que no se resolvió al principio, porque una de las cosas que el asesor planteó era la posibilidad que se le pusiera suma urgencia o discusión inmediata, pero él finalmente no se comprometió con el tema, ¿no? Porque si efectivamente tuviéramos la posibilidad de que aquí se le pusiera urgencia inmediata, el tercer trámite no tendría problema, ¿no? Pero el problema es que incluso esta indicación, si yo quisiera solo y compartiera la preocupación del almacenaje de los datos, ¿ya? Yo no lo habría puesto así, porque lo que señala el artículo, ¿ya? Es que almacenan y comunican, ¿ya? Entonces, yo tendría que borrar comunican, ¿ya? Y dejar solo los que almacenan, ¿ya? Sí, porque tú no puedes publicar esos datos. Lo importante es que no se publiquen los datos, ¿ya? Y no se comuniquen los datos, ¿ya? O lo que tú, al artículo transitorio, decir tal cual está, decir en ningún caso esto hará referencia a la extinción de la deuda, ¿no? O sea, este borrar los datos en ningún caso se refiere a que la deuda se entenderá por extinguida. ¿No entendí? Si es que esa es la preocupación. Diputado Winter, y votamos. Sí, yo quería pedir, si podemos pedirle a la secretaria o a la biblioteca que nos informe si cuando, para verlo la sesión siguiente, entiendo que lo vamos a volver ahora, pero probablemente esté antes de la sala, si cuando se incluyó en el artículo 17 de la ley 19.628, que ignoro si venía en el original, si se incluyó después, etcétera, la expresión no podrá comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, gas o teléfono, y la frase siguiente que dice autopista por el uso de su infraestructura. Me imagino que se produjo el mismo problema. DICOM ya tenía las deudas y con esto yo me imagino que se les tiene que haber dado la instrucción de bajar esa información. Entonces quería saber si se incluyó algún transitorio de estas características, si se les permitió seguir teniendo esa información, o digamos cómo se hizo y si fue necesario, digamos, resguardarse de esta interpretación que se estaba planteando acá.
O sea, ¿cómo se resolvió en esa ocasión? Eso es todo. La secretaria tomó nota de la solicitud del diputado Vinter. No plantea Miren, ahí esa indicación. yo voy a mencionar esto. Diputadas, diputados. Mira, la ley a la que hizo referencia como ejemplo, la ley a la que hizo referencia el diputado como ejemplo y que de hecho es la que se basa el sumar, además de los servicios básicos de educación, dice, no podrá comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas. Tampoco podrán comunicarse las deudas contraídas con concesionarios de autopista por el uso de su infraestructura. ¿Ya? Dice comunicar. Nosotros decimos almacenar y comunicar. Todas almacenan. Por lo tanto, cuando ponemos almacenar y comunicar, estamos diciendo que es copulativo, en definitiva. Además, lo estamos repitiendo acá para que no quepa duda de lo que queremos hacer. Entonces, a mí me parece que las prevenciones que se ponen, en verdad, están resueltas en el proyecto tal y cual está. Secretaria. Ojalá sacan toda la toalla. Ya, si estoy... Pero es que es obvio que no se van a extinguir. Pero mire, el diputado me acusa de que voy a preparar una demanda para extinguir. Ya. ¿Pero quién la está haciendo? Usted está dando idea a los bancos y a los estudiantes. Gracias, diputado Belolio. Diputado Bobadilla. Sí. Ya. ¿Va a consignar la votación? No voy a tomo vota. Está haciendo Va a otra presentar indicación. la otra indicación. No, pero sí se va. Es su decisión. En ningún vaya a presentarla, en ningún caso se entenderá extinguir. Ya. La expresión común del artículo 17 que es entidades responsables que administren bancos. Y borra almacenar. ¿La firma del diputado Pardo? ¿La otra firma del diputado Pardo? Ya. Le voy a dar lectura a la indicación, Presidenta. Los diputados Belolio y Pardo para agregar al artículo transitorio lo siguiente. En ningún caso esto podrá entenderse como la extinción de la deuda. Almacenar también. Secretaria, tomemos la votación. ¿De esta indicación? ¿La otra la va a retirar? No, de ambas. Ya. Sí, voy a tomar primero la que ya estaba la que está en el comparado. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señora Girardi. En contra. Señor Pardo. Señor Rey. No, pues es la otra. Señor Rey. Mantuvo la otra. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Vinter. Presidenta. En contra. Por la afirmativa, 5 votos, 5 en contra. Rechazada. Ahora, la nueva indicación del diputados Belolio y Pardo. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señora Girardi. A favor. Señor Pardo. Señor Rey. Señor Santana. ¿Perdón? Abstención. Señor Chalper. Señor Chalper. Señora Vallejo. Señor Vinter. Señor González. Presidenta. Ya. Yo voy a aclarar que ya quedó claro de nuestra parte en todas las discusiones que hemos dado que esto no extingue la deuda y creo que solo entorpece el trámite porque esto va a quedar en la historia de la ley, así que voto en contra. Por la afirmativa, 7 votos, 2 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la última indicación. Diputado informante. Normalmente se mantiene el informante del primer trámite, que fue la diputada Camila Roja.
Presidenta. ¿Estamos entonces? Estamos. Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.